Tecnológico de Iztapalapa 3 les da la más cordial bienvenida a este webinar que estamos implementando para todos ustedes. Es la innovación holística ante la crisis por COVID-19. Yo me llamo Edgar García, soy el subdirector de planeación de este instituto y nosotros tenemos la presencia del maestro Obed Hernández Díaz. Me voy a permitir hacer una presentación de su, pues, bueno, una semblanza de todo su currículum. El maestro Obed nos acompaña del Tecnológico de Morelia y pues él nos va a hacer esta presentación. Se abrirá en el chat, en el área de escribir para todos. Nos gustaría que nos comentaran de dónde nos están viendo, de qué campus, de qué escuela, si es de nivel superior o medio superior. Las preguntas estarán ahí, el chat está abierto para las preguntas, las cuales al final de la reunión, pues bueno, el profesor Obed tendrá la oportunidad de contestarlos. Ahí mismo, si nos pueden poner estos datos, algún correo electrónico de contacto también para después tener alguna aclaración en sus dudas que no se pudiera llegar a contestar. Bueno, el maestro Obed Hernández Díaz tiene 3 pasiones: la innovación, la instrumentación biomédica y la intelectualidad. Actualmente él es el coordinador académico de la certificación internacional Proton en competencias interesestructurales para el liderazgo y el trabajo en equipos internacionales, bajo el cofinanciamiento del programa Erasmus de la Unión Europea. Él es profesor titular de la especialidad de tecnologías para sistemas biomédicos de la carrera de Ingeniería Electrónica en el Tecnológico Nacional de México, en el Campus Tecnológico de Morelia. Forma parte de ingenieros de apoyo en la reparación de ventiladores pulmonares del IMSS ante la contingencia del COVID-19. Cuenta con una maestría en Ciencias en Comercialización de la Ciencia y la Tecnología por el Centro de Investigación en Materiales Avanzados del IC2, Instituto de la Universidad de Texas, en Austin. También tiene una maestría en Ciencias de Ingeniería Biomédica por la Universidad Autónoma Metropolitana y es ingeniero en Electrónica por el TEC-NM del Instituto Nacional de Morelia. Él se desempeñó como jefe del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación del Tecnológico de Morelia, con más de 15 años de experiencia en relaciones, universidad-empresa y articulación con dependencias públicas, empresas y organizaciones civiles. Tiene una patente de instrumentación biomédica aplicada en la cardiología y es coautor de diversos artículos internacionales y asesor de proyectos de ingeniería biomédica. Como mentor en la innovación, ha colaborado en la creación de varias empresas de base tecnológica y ha coordinado diversos programas de fomento a la cultura emprendedora, innovación y liderazgo, obteniendo varios reconocimientos internacionales en el TEC-NM. Es coautor del modelo de comercialización y transferencia tecnológica del TEC-NM e instructor del diplomado de formación de gestores para la innovación, capacitando a más de 300 docentes e investigadores de toda la República Mexicana. Ha sido mentor de negocios de proyectos de Nodo Binacional de Innovación Universitario con la UNAM, con la Universidad de Anáhuac, con el TEC-NM y con el CITNOVA, con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la National Science Foundation de los Estados Unidos de América. Con la organización Vive México AC participa activamente en proyectos de cooperación internacional y voluntariado para el desarrollo social desde el año 2004 y ha colaborado con organizaciones internacionales juveniles de diversos países en el diseño de estrategias de vinculación entre educación formal y no formal para la formación integral. Maestro Obed, le damos la bienvenida y pues agradeciéndole nuevamente que nos acompañe y esté con nosotros para esta plática que se nos hace muy interesante, ¿no? Y más sobre esta pandemia que estamos pasando. Le cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Un saludo para todas las personas que nos acompañan en la charla el día de hoy. Quiero agradecer al Tecnológico Nacional de México en el Campus Tecnológico de Iztapalapa 3 por la organización de este webinar. Muchísimas gracias por la invitación. Yo espero que este tema les sea a ustedes de utilidad.
Y más que una presentación sobre aspectos técnicos, es una invitación a la reflexión acerca del tema de la innovación y cómo este proceso puede ayudarnos a estructurar mejoras en lo que hacemos hoy en día. Lo primero que quiero comentarles es acerca de qué está pasando en el mundo, ¿no? De repente amanecimos un día con noticias que se fueron intensificando día a día hasta que llegamos a preguntarnos esto, ¿no? Finalmente el mundo se detuvo. Realmente esto trajo una desaceleración en muchos aspectos y nos dijeron pues a guardarnos, ¿no? A ir a nuestra casa, quédate en casa, y pues muchos estamos haciendo esta actividad en diferentes instancias, en diferentes momentos, pero al final de cuentas todos estamos procurando guardarnos en casa. Pero yo creo que podríamos preguntarnos si realmente el mundo se detuvo. Yo creo que esto no es cierto, o sea, y particularmente para la gran mayoría de la población, no de ninguna manera. Eh, Algunos tenemos el privilegio quizá de poder guardarnos en casa y podernos quedar ahí con la familia, pero hay millones de personas que tienen que salir a buscar el sustento. Entre ellos las personas, particularmente en México, que se encuentran en los grupos de riesgo. Y así como vemos en la foto, pues mucha distancia no guardan, o sea, realmente estos aspectos técnicos siguen siendo complicados en un país con una economía tan difícil como la que tenemos hoy en día en nuestro país. Y realmente el mundo no se ha detenido para estas personas, realmente debemos continuar con la mayor de las precauciones en torno a lo que significa la pandemia y el riesgo para este grupo de personas, pero finalmente el mundo no se ha detenido para estas personas. Ahora bien, yo sé que algunos entraron a esta charla buscando algunos tips en torno en qué temas abrir mi negocio, en dónde emprender, hacia dónde debo enfocarme en las pilas, en qué áreas tendré oportunidades. Y créanme que nadie tiene las respuestas hoy en día. Hay muchos estudios sobre megatendencias que hacen las grandes consultoras, por ejemplo, de Sean Jones y Deloitte y otras más, pero con esto de la pandemia, muchos de estos análisis de megatendencias en alguna parte de su estructura se han conservado, pero muchos se están moviendo. Realmente nadie tiene una bolita mágica para saber dónde vamos a poner el dinero, dónde van a crecer los negocios, esto se va a estropear, qué va a ocurrir, nadie lo sabe. Si alguien lo supiera, créanme que ya lo hubieran mandado llamar. Si yo lo supiera, ya nos hubieran mandado llamar Donald Trump y la Organización Mundial de la Salud y Angela Merkel y muchas personas más, ¿no? Realmente vivimos una época de mucha incertidumbre y estamos analizando la información que va saliendo en el día a día. Está ocurriendo un gran dinamismo en este sentido. ¿Qué es lo que yo les puedo comentar? Todo el mundo quiere saber hacia dónde va el balón, precisamente, en dónde vamos a poner las pilas en los próximos años, qué va a pasar. Y yo hago una analogía con el deporte. En algunas jugadas de fútbol, a balón parado, por ejemplo, cuando cobramos un tiro de esquina, podemos calcular hacia dónde va la trayectoria del balón y de esta manera podemos adelantarnos para dar ese salto y poder rematar con mucha certeza hacia la portería. Hay otras jugadas, algunos de ustedes recordarán el famoso gol de Cuauhtémoc Blanco a Bélgica, en la foto de abajo se ve, porque algunas jugadas no las puedes pensar tanto, pero sí las vas estructurando con algunas otras personas, vas viendo lo que va pasando y de repente puedes intuir dónde va a caer el balón y simplemente rematas. Entonces, hay veces en la vida en las que podemos saber con ciertas señales hacia dónde se está moviendo esto. Pero hoy en día con la pandemia, créanme que no lo sabemos. No sabemos qué está ocurriendo y yo más bien hago una analogía con lo siguiente. Hoy en día, la vida nos está poniendo a jugar básquetbol y tenemos que reaccionar rápido. Nos están pasando el balón por la espalda. Este tipo de jugadas, cuando de repente tú no sabes por dónde viene la pelota, pero simplemente el balón te llega y tú sabes que el balón está ahí y lo tomas y encestas. Entonces, hoy en día tenemos que reaccionar de una manera muy rápida y yo creo que el futuro de los emprendedores va a depender de su capacidad de moverse y de poder reaccionar muy rápido a esto. Poder tomar esa bola que nos están pasando por la espalda y observar muy detenidamente qué está ocurriendo. Yo creo que si podemos ver qué está pasando en el mundo, si somos lo suficientemente observadores, nos estaremos dando cuenta de muchas cosas y las podemos reflexionar. ¿Qué está cambiando? ¿Qué reto nos estamos enfrentando ahora, hoy en día? Bueno, pues estamos viendo la recuperación del medio ambiente,
Pero regresando de la pandemia, pues tendremos el reto de cómo mejorarlo todavía más y cómo preservarlo. Yo quiero pensar que esto de la pandemia nos ha hecho una fuerte reflexión y un gran cambio en nuestras vidas y que nada volverá a ser igual, pero también, dejando un poco ese idealismo, también vemos que al volver a activarse todos los motores que mueven al mundo, volveremos a tener esos mismos retos que los que teníamos antes de la pandemia. Entonces tenemos que afrontar este reto. Estamos observando una vulnerabilidad muy fuerte en los sistemas económicos y políticos. Ningún gobierno se ha mostrado lo suficientemente fuerte y contundente en cuanto a sus políticas y a su forma de actuar o dirigirse ante la pandemia. Y también la confiabilidad y el manejo de la información. Estamos rodeados de un mal manejo de la información, de muchas fake news, muchas cosas. Pero esto, aunque no me lo crean, representan oportunidades. Son problemas y retos, pero representan muchas oportunidades. Evidentemente van a sufrir muchas categorías de productos. Por ejemplo, los viajes en crucero. Algunos de nosotros quizás no la pensemos dos veces si queremos tomar un viaje en un crucero, porque algunos de ellos se han quedado varados y sin poder desembarcar, y entonces habrá categorías de productos y servicios que van a sufrir, no con esto quiero decir que se vaya a terminar esa industria, pero sí van a sufrir transformaciones y crisis económicas que se les avecinan muy fuerte, ¿no? En varias categorías. Y otras categorías de productos van a recobrar mucha fuerza, van a revitalizarse con esta pandemia. Obviamente van a cambiar los modelos de negocio, la manera como hacemos los negocios. Los sectores de inversión se van a mover, habrá mejores tasas de rentabilidad en unos sectores que en otros, algunos se van a caer, otros van a crecer, algunos se van a estacionar, aunque tengamos una recesión internacional los próximos años y va a ser difícil la recuperación, evidentemente los sectores de la inversión se van a modificar tremendamente. Obviamente ya están cambiando las cadenas productivas, la forma en cómo se van a ajustar las cadenas de proveeduría se va a modificar muchísimo. Y también también los cambios en las prácticas de consumo. Walmart, por ejemplo, ya antes de la pandemia ya había alcanzado el mismo número de ventas en línea, de su tienda en línea, que sus ventas en sus stocks comerciales, en sus centros comerciales. Entonces, las prácticas de consumo están siendo seriamente aceleradas hacia esa transformación digital, ¿no? Pero yo creo que donde otros ven problemas, los emprendedores siempre tratamos de ver oportunidades. Lo que para algunos puede ser una desgracia, para nosotros puede ser una idea que genere una nueva startup, que genere un nuevo emprendimiento, que fortalezca una empresa en la que ya me encuentro laborando. Hoy en día nos hemos dado cuenta, ¿qué estamos viendo? ¿Qué es algo que nos está por atrás, por la espalda? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que necesitamos fortalecer de manera impresionante la salud física y mental, tanto en lo individual como en lo colectivo, como personas, como sociedad. Y entonces esto abre una gran cantidad de oportunidades de nuevos servicios que se pueden ofrecer a la ciudadanía. Justamente antes de la pandemia, con unos de mis estudiantes planeábamos aperturar un centro de atención a la ansiedad. Y nosotros pensábamos validar esta idea de negocios y resulta ser de que nos dimos cuenta que no eran pocos los interesados, sino muchísimas personas que la han padecido, la sufren y que estarían dispuestos a pagar por un servicio que les ayudara a superar estos problemas de salud física y de salud mental que somatizan mucho físicamente, por ejemplo. Y entonces se vuelven oportunidades de negocio. Esto que estamos viendo que necesitamos fortalecer mucho la infraestructura de salud. Tenemos serias carencias de equipamiento y de muchos temas de organización, de cadena de suministros, etcétera. Y ahí hay oportunidades para muchísimas carreras y en muchísimos campos que a ustedes se les pueden ocurrir muchísimas ideas en términos de innovación. Obviamente la necesidad de convivir y recrearnos, pero sin perjudicar a otros. Aquí en la pandemia pareciera que nos dijeron que se desaten las fiestas y han sido sin parar las fiestas hasta las 5 de la mañana, ¿no? Entonces, imagínense con el criterio que se organizan estas fiestas, ¿no? Simplemente en ese egocentrismo y perjudicando a los demás. Yo creo que no vamos a dejar de ser fiesteros, es parte de nuestra cultura, pero necesitamos crear modelos de negocio que nos permitan divertirnos sin la necesidad de poder perjudicar a otros. Hay muchísimas oportunidades de negocio que está generando esta pandemia y tenemos que ver esos balones que la vida nos está pasando. Obviamente hay nuevos significados en las formas de trabajo. Nos hemos dado cuenta que muchas cosas que
que creíamos que únicamente podíamos hacer de manera presencial en las dependencias públicas, las podemos hacer a distancia. Hay cosas que incluso nos pueden resultar mejor elaboradas por el tiempo que le podemos dedicar si las trabajamos desde casa. Hay muchísimas formas que se está recuperando el significado de muchos procesos que se dan en las instituciones, en las organizaciones, y esto obviamente trae oportunidades para mucha consultoría en temas de mejora de procesos y de cómo agregar valor en las organizaciones. La transformación digital, la brecha digital está siendo un problema. Hay muchísimas personas que ante la pandemia y tuvieron que retirarse a sus hogares y no necesariamente tienen acceso a Internet ahí. Y la gran mayoría de la población no lo tiene. Entonces, en términos mundiales, hay una brecha digital tremenda. Y se está dando también una transformación digital empresarial. Las empresas de repente ahora tienen que vender en línea, tienen que crear esquemas, tienen que crear interfaces para poderse relacionar con sus clientes, tienen que programar sistemas que les permitan ver indicadores, tener métricas acerca de cómo se encuentra su negocio y cómo poder lograr tener mayor alcance en su difusión. Entonces, esta transformación digital trae consigo una alta demanda de nuevos negocios en este sentido. Nuevas formas de transportarnos. Yo creo que el tema del transporte de pospandemia seguirá prácticamente igual, pero esto no significa que no se abra la oportunidad de poder crear otras ideas de cómo podemos mejorar estos esquemas de transporte a través de modificar esquemas organizacionales en el escalamiento de horarios, o etcétera, etcétera. Pero algo tenemos que innovar en este sentido. La seguridad alimentaria es vital. Este abastecimiento, probar otras fuentes de energía, la educación digital, viviendas sustentables, y podríamos hablar de un sinfín de lo que hoy en día consideramos problemas, pero que realmente son oportunidades para las personas que desean emprender negocios o que ya en sus empresas desean atender estas necesidades. Pero yo lo que les quiero comentar es que no es momento de repetir la fórmula del pasado, ¿no? La fórmula del pasado siempre habla de buscar maximizar las ganancias, de tener un crecimiento acelerado, de las empresas crecer y crecer y crecer y simplemente crecer. Y muchas de las escuelas de negocios se enfocaron a enseñar esto. Crece, crece. Y surgieron muchos esquemas para lograrlo, inclusive Uber aún no se considera una empresa sólida, totalmente rentable, porque se ha enfocado al crecimiento. Y ahora que casi nadie se está moviendo, pues está enfrentando serios problemas, ¿no? Entonces, creo que la vieja escuela se recupera un poco porque nos está enseñando a buscar la rentabilidad, a tener cuidado de nuestros costos fijos, en el costo por retener a nuestros clientes, porque el costo por ganar a nuevos clientes es muy alto en el crecimiento. Y hoy en día todo el mundo está tratando de conservar a los clientes que ya tiene. Entonces, esta vieja escuela de atención al cliente y de buscar la rentabilidad se está recuperando con esta reflexión acerca de la pandemia. Y más allá del esquema de cuáles sean los drivers de cómo manejar a la empresa, pues el tema de la avaricia, ¿no? Yo creo que hoy en día no podemos repetir esta fórmula donde solamente el objetivo de una empresa quedaba dibujado en la misión y la visión, que es muy bonita, que todo el mundo la pone en sus planes de negocio, o la pone en la entrada de las instalaciones de la empresa, pero que realmente son palabras olvidadas, porque el objetivo siempre ha sido obtener ganancias al máximo. Entonces yo creo que no es un fin malo, pero definitivamente no debe ser el per se, el fin inicial de una compañía, el poder únicamente pensar en términos de ganancias económicas. Y si hablamos de innovación, es un término con muchas definiciones por muchos autores, es un término manejado en muchas esferas, en diferentes contextos, pero creo que la definición del Manual de Oslo sigue siendo la que engloba de mejor manera este concepto. Y tiene que ver con la introducción de un nuevo significativamente mejorado producto, bien o servicio dentro del mercado, ¿no? Entonces, puede ser un nuevo proceso, un nuevo producto, un nuevo método de comercialización, o una nueva forma de organización, y esta innovación puede realizarse al interior de la empresa o en el exterior de la empresa en sus relaciones con sus clientes o con sus proveedores. Sin embargo, esta definición tan ampliamente utilizada de innovación carece evidentemente de sentido social, carece evidentemente de incluir la preservación ecológica, de incluir estos elementos dentro del objetivo y la definición de lo que es la innovación. La innovación realmente es un proceso en sí. Pero ante todo,
ante todo, la innovación es un fenómeno social. La innovación la hacen las personas. No existe un árbol que nos dé la innovación como tal, ¿no? Es un fenómeno social. Y entonces, como todo fenómeno social, va a tener impactos. Y estos impactos pueden ser tanto positivos como negativos. Pueden ser positivos en la definición anterior. Podemos gozar de nuevos productos, nuevos servicios, crecimiento económico. Pero por otro lado puede tener impactos negativos en términos ecológicos, en términos de desigualdad social, en muchos otros aspectos que si no son incluidos per se en la definición de innovación y no creamos un concepto de innovación social que nos permita entender este proceso como algo más integral, pues definitivamente siempre estaremos teniendo consecuencias con los impactos negativos y los estaremos padeciendo al final del camino. ¿Y qué es innovación holística? Fíjense que el término no es realmente nuevo. De las primeras personas que mencionan lo que es la innovación holística está Philip Andrews, del Instituto de Tecnología de Florida. Y hay algunos antecedentes acerca de este concepto y algunos lo conocían como administración integral o administración holística. Sin embargo, pues Philip Andrews agrega otras variables que van más allá de la organización y tienen que ver con el impacto social. Pero el término es nuevo porque el mismo Philip Andrews lo empieza a publicar en algún libro en el año 2017, o sea, esto apenas hace menos de 3 años. Y por ahí en el año 2018, antes de la pandemia, por ahí algunos investigadores de un instituto de innovación en China publican esta definición en un paper en un journal sobre temas de innovación y lo publican como un nuevo paradigma. Y ellos dicen que la innovación holística es innovación total y colaborativa, que está impulsada por una visión estratégica en una era donde es muy importante la innovación estratégica como tal, innovar con un sentido muy específico y que apunta a una ventaja sostenible y competitiva. Entonces tratan con ellos de su artículo de integrar diversos paradigmas que se habían gestado en términos a las definiciones de innovación, como la innovación disruptiva de Christensen o la innovación abierta de Chesbrook, entonces, o la innovación del usuario de Eric von Hippel del MIT. Entonces, ellos tratan de integrar esto. Sin embargo, aunque ya hay un avance en entender la innovación holística como algo que integra diferentes partes, aún sigue sin verse el todo que significa, que tiene que ver con este concepto holístico. Entonces, y estos conceptos empezaron previos a la pandemia, es decir, la pandemia no está siendo la causa de que estos cambios se hagan necesarios. Esto ya es un ritmo que el mundo ya no soporta, que el mundo necesita cambiar. Simplemente la pandemia los está acelerando y está invitándonos a muchos a la reflexión. Entonces, la pandemia ha sido un catalizador para muchos de estos conceptos que se estaban empezando a dibujar apenas hace algunos años. Hoy en día están cobrando una importancia muy fuerte. Para su servidor, la innovación holística es integrar la transformación humana propositiva. Primero eso, la transformación del ser. E integrarla con los procesos de innovación social. Hoy en día es mucho más importante hablar de innovación social que de otros tipos de innovación. Y obviamente integrarla con los procesos de innovación tecnológica, organizacional y de mercado. ¿Y cómo hacerlo? A través de la colaboración. Evidentemente a través de la colaboración. Y teniendo prácticas de valor para poderlo realizar. ¿Y cuál sería el objetivo? Teniendo como objetivo el desarrollo sustentable. Debemos incluir esto en esta nueva concepción de la innovación, para desde ahí formar, desde ahí educar, desde ahí tener sentido a las actividades que estamos haciendo. Lo pongo aquí como todas estas esferas. Y en la parte de arriba podemos ver primero, la primera esfera es la transformación humana. Todo parte del entendimiento que el ser humano tiene de su posición y de lo que es y cuál es su rol dentro de este ecosistema que vivimos. Obviamente enfocado a la innovación social, a buscar el bienestar común, a buscar la equidad y a buscar el desarrollo integral, el desarrollo colectivo y estas prácticas de valor, de manera tal que en esta pantalla nosotros podemos ver en la parte superior estas 3 esferas que tienen que ver más con este desarrollo, con estos impactos sociales que queremos lograr. Y luego esto está sustentado en la parte inferior con los temas de innovación tecnológica, con los temas de innovación organizacional, mejoras en los procesos, innovación de marketing, cambios en las maneras de cómo hacerlos, cómo hacer el modelo de negocios, cómo mejorar los procesos,
desarrollo de nuevos productos o servicios, pero esto está como una herramienta que sustenta el objetivo que se encuentra en la parte de arriba. Y la innovación abierta está articulada como un brazo también, la colaboración de la que nos habla Chesbrook en su libro sobre Open Innovation, tiene que ver con que esta innovación ya tenemos que pasar de ese paradigma tan fuerte que traemos acerca de la competitividad hacia la cooperatividad. Entonces, la innovación holística integra diferentes esferas y este es un gran reto porque vemos que las empresas, por un lado, pueden, si alguien de una empresa nos está viendo, siempre hemos capacitado a agentes en diferentes temas, ¿no? Algunos los capacitamos técnicamente, otros en temas de liderazgo, trabajo en equipo, pero al final es muy difícil integrar a toda la organización. A veces tomamos cursos de liderazgos, el equipo directivo, y damos otro curso diferente al equipo operativo. Así no funciona, así no va a jalar esto, ¿no? Entonces necesitamos hacer una transformación humana que integre a todos en ese concepto. Y obviamente es muy difícil ver a la innovación como un proceso aislado que dependa de unas cuantas personas en la organización. Eso depende de todos. Ahora, eso es en el tema de empresas, pero si tú eres un emprendedor y lo que buscas es crear un nuevo negocio, creo que el primer punto por el que hay que iniciar es por la transformación propositiva. Y después ir agregando los elementos a tu compañía, a tu startup, para que la vayas cimentando con una cultura de innovación holística que te permita muy fácilmente articularte con lo que está pasando en el mundo y moverte con esa velocidad. Por ahí, de esas veces que uno navega en internet, me encontré esta imagen, el triángulo de la contemporaneidad, y se me hizo muy interesante porque siempre nos hablan del desarrollo sustentable como un anhelo, buscar este crecimiento económico, la equidad social y la preservación ambiental, pero no nos dicen cómo, ¿no? Yo creo que en este triángulo se me hace muy interesante ver la base, porque habla de que necesitamos gobernabilidad, y la gobernabilidad con 3 elementos. Un pleno funcionamiento de las instituciones, un eficiente funcionamiento de las instituciones, también incrementar la confianza en las personas que dirigen al país, el civismo que debemos de tener todos los actores de la gobernabilidad, dar esas señales de civismo que a tanta falta hacen, y la cooperatividad. Por otro lado, la colaboración entre empresas, el Estado, las organizaciones no gubernamentales, etcétera. Esta articulación que debe darse en la sociedad. Pero si ustedes se fijan, al centro, todo esto solamente es posible si se da lo que se encuentra en el triángulo del centro. Primero, la ética. Porque esto de la pandemia va a pasar y hay mucha gente que se está aprovechando y está subiendo sus costos y estamos viendo gente que se quiere hacer millonaria con la pandemia, ¿no? Y esto va a pasar, pero a la gente no se le va a quitar de la cabeza si actuaste de una manera que no era ética. Yo creo que lo importante es cuidar tu reputación, cuidar quién eres, porque esto va a seguir pasando, esto va a pasar y tenemos que preservar quiénes somos, no perdernos en ese camino. Entonces la parte ética es muy importante porque da el sentido a lo que tenemos que hacer, la razón correcta de por qué hacemos las cosas. Obviamente la educación, y hoy en día nos estamos dando cuenta que la educación no es un producto y un servicio. Y no podemos decir como los chavos hoy en día decimos en el lenguaje popular, excelente servicio y le damos 5 estrellitas o algo, no. No, porque la educación es algo mucho más profundo que eso, ¿no? No puede ser únicamente vista como un producto o un servicio. Entonces la educación tiene que ver con una transformación en la convivencia diaria, en la crítica constructiva, en muchos otros procesos, y la educación forma parte del desarrollo humano y no puede ser vista únicamente con ojos de producto o servicio, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber una transformación muy fuerte en este tema. Y la otra, el espíritu empresarial. Es posible si nosotros fomentamos el crear cosas, el generar cosas. En vez de esperar recibir, poder generar oportunidades para mí y oportunidades para otros. Entonces yo creo que este espíritu empresarial es importantísimo, pasar de esa situación pasiva a una situación que nos dinamice. Cuando hablo de prácticas de valor me refiero a algunas cuestiones muy concretas que ya están ocurriendo en el mundo, que son movimientos que se han venido gestando en los últimos años. Concretamente voy a mencionar 3 prácticas de valor que a mí me parecen muy interesantes integrarlas. La primera que les quiero platicar es el Fair Trade, el comercio justo. Tuve la oportunidad de compartir con un grupo una feria de comercio justo en Italia en el 2016. Para mí fue una experiencia maravillosa
conocí el teléfono, justo el Fairphone, y la historia de Bas Van Abel, cómo yo ignoraba que todos estos pequeñines del Congo daban sus vidas para poder escarbar minerales que se necesitan para construir unos teléfonos celulares, y las condiciones tan miserables, tan infrahumanas cómo están viviendo ellos en sus países para que nosotros podamos tener esa proveeduría de minerales. Y yo creo que en este sentido el Fair Trade, más que un movimiento de protesta, se está convirtiendo en una práctica de valor. Es decir, todos los productos que llevan este sello, el Fair Trade, que ustedes ven en la pantalla, el sello que ven en esta parte de acá de la pantalla, son productos que han sido generados en condiciones de trabajo dignas, que buscan repartir las utilidades con los trabajadores. Ciertamente el empresario, el inversionista, tiene un retorno a su inversión y una ganancia, obviamente, porque si no, no se podría fomentar en la creación de nuevos negocios y nuevas empresas, pero no es con esa voracidad, ¿no? Sino es buscando precios justos y retribuciones a las personas que están colaborando en esa cadena de valor. Entonces, el Fair Trade, créanme que cuando empecemos a ver este tipo de sellitos en los productos en el futuro, ahora nos estamos volviendo consumidores más responsables, y creo que esto es una práctica de valor que está incluido entre la innovación holística. Otra práctica de valor, en la que se ha hablado en los últimos años y se han puesto algunos ejemplos, muchas grandes empresas se vieron como, por ejemplo, bueno, no voy a mencionar algunas, mejor los nombres, pero algunas empresas se vieron confrontadas por grupos de protesta que les tomaron sus plantas, cerraron sus instalaciones en diversas partes del mundo, en protesta a cómo estaban sobreexplotando los recursos naturales, los pozos de agua, etcétera, devastando muchísimas cosas, ¿no? Entonces, al final esto llevó a la creación de otro concepto que es el valor compartido, que tiene que ver con la intersección de mi negocio con las necesidades de la sociedad. ¿Cómo pongo mis activos o lo que yo tengo en la empresa al servicio de la sociedad? No únicamente con la finalidad de obtener ganancias. Y entonces las empresas empezaron a establecer esas políticas y prácticas para mejorar su competitividad, pero que al mismo tiempo mejoran las condiciones económicas y sociales de la comunidad en donde ellas están operando, están haciendo sus actividades. Y empezaron a tener programas sociales, educativos, etcétera. Ha sido incipiente. En la práctica ha sido más de simulación que de realidad, pero hacia allá vamos. O sea, ya se empezó a crear esta conciencia de que las empresas deben tener este valor compartido en el lugar donde están operando, ¿sale? Y otra práctica de valor que está cobrando gran importancia hoy en día es el tema de economía circular. Y este es más reciente que el tema de Fair Trade y que el tema de valor compartido. La economía circular, pues que involucra el tema de la sostenibilidad, buscando que todo lo que utilizamos dure lo más que se pueda, que esté la mayor cantidad de tiempo posible el producto dentro del mercado utilizándose. Entonces, trataremos de hacer muchísimos cambios, es decir, hemos abandonado el concepto únicamente de economía lineal, de utilizar las materias primas, producirlas, consumirlas y desecharlas. Estamos viendo muchísimos cambios ahí. Ahora lo que estamos buscando es reciclar al máximo, reaprovechar, reutilizar, y esto inicia desde la concepción del producto, desde el diseño. Entonces, esta es otra práctica de valor que está creciendo mucho. En México tenemos ya algunas organizaciones que se enfocan como Círculo a promover la economía circular y a meterla dentro de la formación de los futuros profesionistas. Creo que ese es un concepto bastante importante. Bien, yo creo que estas son 3 prácticas de valor muy importantes. Y ahora hablando de la parte de abajo del concepto de innovación holística, de la innovación tecnológica, la innovación de mercado, la innovación organizacional. Obviamente hemos visto muchísimas herramientas y muchísimos conceptos que nos hablan de innovación. Por ejemplo, el más famoso, el de Osterwalder, el modelo de negocios Canvas, que todo el mundo por ahí a lo mejor alguna vez ha conocido. Pero yo creo que vamos a ver que en ese lienzo de modelo de negocios Canvas, donde estaba nuestro segmento de cliente, nuestra propuesta de valor, la relación con el cliente, etcétera, etcétera, se tienen que incluir nuevas casillas. Evidentemente vamos a ver nuevas casillas que se van a incluir en ese Canvas. Yo estoy seguro que el equipo de Osterwalder, Steve Blank y ellos estarán planeando modificar su lienzo, y veremos que se va a incluir este tema en un futuro sobre la parte de un crecimiento económico con distribución, con responsabilidad social,
con preservación ecológica, preservación ambiental y con obviamente un desarrollo humano. En la parte de abajo estamos viendo el tema de Open Innovation de Chesbrook, y en ese sentido, hablábamos siempre de recibir tener nuestros propios internos, nuestros propios procesos internos de generación de tecnologías para llevarlos a nuestros mercados, a otros, ya olvidarnos de tener patentes únicamente para bloquear a la competencia, sino de transferirlas, colaborar con otras personas, hacer joint ventures, alianzas comerciales, etcétera, ¿no? Pero seguimos sin ver en esos paradigmas reflejados en algún punto este tema social y ambiental. Y obviamente tendremos que ver en ese embudo otras entradas también que dirijan nuestro actuar, no únicamente el mercado como fin. El mercado como fin es una parte únicamente de lo que tenemos que hacer como empresa o como organizaciones, pero no lo es todo, ¿no? Cuando hablamos de innovación social también, vemos que la innovación social siempre enfocándonos con el tema de la equidad, del bienestar de las personas, pero en la práctica, ¿qué sucede? Yo he visto muchas veces proyectos enfocados en innovación social y ciertamente te piden este famoso estudio de impacto ambiental y demás, pero realmente en la práctica no se da. Se forma el proyecto, lo empieza a instrumentar la comunidad y la devastación de los recursos se da sin mayor vigilancia y sin mayor seguimiento. Las ganancias comienzan a ser acumuladas para unos cuantos líderes y realmente no se logra o no se redistribuye como debiera ser en estos proyectos sociales el beneficio para todos. Y obviamente, muchos de ellos son proyectos que no son sostenibles en el tiempo, no tienen una clara o correcta visión de mercado. Entonces, por eso la innovación holística, por eso en términos de incluir también una visión de mercado en estos proyectos que les pueda dar rentabilidad y crecimiento, y también obviamente involucrar los conceptos o las prácticas de valor como la economía circular para que el impacto ambiental que generen realmente sea muy bajo. Y claro, sí hay casos de éxito en este sentido, sí hay varios que se pueden mencionar, pero en tema de innovación social también está siendo transformado de fondo, ¿no? Como que la sociedad únicamente hemos buscado muchas veces aparentar que estamos haciendo algunas cosas y olvidamos realmente implementarlas y poderlas sostener en el tiempo. Y ese es realmente el reto que buscamos con esto. También podemos ver un montón de paradigmas como Design Thinking, esta metodología basada en lo que el usuario quiere, esta metodología que propuesta por Tim Brown y allá en Stanford, y este tipo de métodos traídos del diseño hacia otros campos de la actividad económica. Lean Startup, este método está probando, sacando tu producto mínimo viable, estarlo ajustando. Todo esto va a seguir siendo vigente y lo vamos a seguir haciendo. Lo único que va a pasar es que también vamos a, desde aquí, no ya cuando estemos hasta el final en la línea de producción, vamos a estar empezando a integrar estas otras dimensiones de la transformación humana. Que lo que hagamos tenga un sentido ético, un sentido de responsabilidad. Entonces, esa es la parte que nos depara el siguiente tema de innovación. ¿Y cómo hacerlo? Yo lo primero que les quiero mencionar, lo primero que les quiero decir es que agradezcan. Primero agradece, porque créeme que tu inventario de bendiciones es enorme. Si tienes la oportunidad de estar viendo este webinar, yo creo que de alguna manera puedes considerarte entre las personas que tienen otras oportunidades diferentes a la mayoría de la población en el mundo. Entonces yo creo que el primer punto para empezar a hacer innovación holística es agradecer. Darte cuenta de ese enorme inventario de todas las cosas buenas que tienes en tu vida y que las tienes ahí precisamente como inventario, almacenadas, guardadas, esperando ser aprovechadas y detonadas. Creo que es el momento de hacerlos, creo que es el momento de sacarlo de ahí y ponerlo a circular. Poner a circular todas esas bendiciones que tienes, todos esos beneficios que tienes físicos, materiales, intelectuales, emocionales, ponerlos a circular, esos activos. Yo creo que el segundo punto es reflexionar muy seriamente sobre este propósito y las lecciones de vida. Continuamente con muchos colegas platicamos cuando ponemos a los estudiantes a hacer un plan de negocios, pongan la misión y la visión de la empresa, y todo el mundo en los concursos de innovación ya hasta lo olvidan en el pitch o lo mencionan muy apenas, y realmente tenemos prisa por llegar al análisis financiero y ver la rentabilidad del proyecto. Tenemos prisa por llegar a los números, por llegar a la propuesta de valor en términos de cómo nos vamos a diferenciar de la competencia.
Y a mí me ha tocado ver esto en cantidad tremenda de concursos que fomentan la innovación. Y créeme que tenemos que detenernos más a indagar qué es lo que qué es lo que estamos buscando realmente como emprendedores o como empresarios. Queremos darle en la torre al planeta, queremos darle en la torre a la sociedad, o sea, las ganancias siempre van a ir por delante. Yo creo que es un tema importante la rentabilidad, pero sin duda alguna, primero reflexionar qué quieres hacer, por qué quieres emprender, por qué quieres crear un negocio, por qué quieres crear una empresa, cuál es tu propósito en la vida, qué quieres hacer con eso, qué quieres lograr, qué quieres transformar. Yo creo que ese es el punto. No hemos entendido que una empresa tiene la capacidad de transformar su entorno inmediato. Lo que está más a su alcance lo puede transformar. Y ahora, con el mundo digital, su influencia no tiene fronteras. Entonces, realmente, este es el siguiente punto. Entonces, tenemos que tener esta autoconciencia como personas. A partir de esta autoconciencia, tenemos que partir de esa autoconciencia. Después, tenemos que tener empatía con los demás, ponernos en la posición de los demás, entender cómo están viendo las cosas los demás. Fíjense que la vida es como en el iris, ¿no? Cada quien tiene, el iris es como una huella digital. Tu iris es único, solamente tú, nadie tiene otro iris igual al tuyo. Y por eso tú tienes una única forma de ver el mundo. Nadie más ve el mundo como tú lo ves. Pero eso no significa que no podamos ser empáticos con otro, es decir, ponernos en su lugar y tratar de entender a las demás personas. Y obviamente esto nos lleva al pensamiento sistémico. Todo está interrelacionado. Hoy en día estamos viendo que todo está interrelacionado. No podemos pensar de manera aislada que mis acciones no benefician o perjudican y que están relacionadas con todo lo demás. Yo los invito a que desarrollen soft skills que sean aplicables a cualquier contexto. El mundo que se nos viene demandará profesionistas, innovadores, empresarios que tengan desarrolladas plenamente estas habilidades blandas. Y aquí voy a anunciar algunas en un enfoque de certificación internacional que tiene que ver con la conciencia global, porque hoy en día el mundo está interconectado. Hay quien dice que esto terminó con la globalización. Yo no lo creo. La globalización seguirá existiendo porque las culturas siempre seguirán compartiendo. Obviamente lo que tenemos que hacer es moderar las maneras como nos estamos globalizando, pero tenemos que tener esa conciencia global, capacidad de adaptarnos, manejar la incertidumbre, habilidades interpersonales como que nos permitan trabajar en equipos de en diferentes contextos, el manejo de responsabilidades, el manejo del estrés. Hoy en día estamos viendo que es algo fuertísimo cómo poder aprender a manejar el estrés. También crear habilidades de intercambio. ¿Cómo puedo yo hablar otros lenguajes? Y no solo me refiero a los idiomas, sino otras formas de comunicación con los demás, otras formas de interactuar, adquirir conocimientos, enseñarlos, fortalecer la autoestima y la autoconfianza, la propia y la de otras personas, tener la capacidad de resolver problemas, no de poner excusas, sino de cómo podemos realmente resolver problemas, pensar de manera estratégica y de manera colaborativa. Y una muy importante es el sentido del humor. Yo creo que esto es crucial. Dentro de todo lo que estamos viviendo, tenemos nunca que olvidarnos de la convivencia amena y de hacernos un factor que sea una válvula de escape a todos los problemas y que podamos siempre preservar ese sentido del humor, que en los peores momentos es lo que te va a sacar adelante. Ahora, con esto de innovación holística no quiero decir que tú como emprendedor tengas que chutarte todos estos cursos y a veces te sientas agobiado o como empresario tengas que capacitarte en todos estos temas a ti y a tu gente. Y dicen, a ver, por un lado, mentalidad emprendedora, análisis de megatendencias, value proposition, agile, marketing digital, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que no estamos, el objetivo no es que seas un experto, para eso habrá consultores que dominen algunas de estas áreas. Y como empresa siempre podrás acudir a estas consultorías o como emprendedor podrás buscar a quien lo sepa. Y yo creo que también aquí las incubadoras los centros de incubación empresarial y los hubs de innovación están cambiando el concepto. Las primeras versiones de las incubadoras de empresas que vimos, pues se enfocaban muchísimo en el plan de negocios, en formular y estructurar el plan de negocios. Después vimos que es muy importante formar al emprendedor y empezamos a transformar las incubadoras de empresas en escuelas de formación de emprendedores. Pero aquí yo creo que viene un cambio bien importante, tanto para las empresas entenderlo como para ti como emprendedor,
como para los centros de incubación empresarial o las organizaciones que asesoran a otras empresas, las organizaciones, las confederaciones de empresas y los gremios empresariales. Yo creo que ahora hay que entender que más que nunca todo esto es posible. ¿Qué tal si cambio la imagen a esto? Y para cada miembro del equipo tenemos un tema de expertise que se puede aportar. Yo creo que ahora las incubadoras de empresas se tienen que enfocar más en la construcción del equipo que va a tener la capacidad de levantar el emprendimiento. Ese es el problema. Yo lo he visto en experiencia personal y en la experiencia de verlo con muchas otras, en otros emprendimientos. El tener a un equipo fortalecido, donde cada quien pueda aportar valor, es lo que realmente va a sacar adelante esa startup, lo que realmente la va a hacer crecer. No que un solo emprendedor sea capaz de dominar todos esos temas, sino que cada quien pueda tener algo que aportar de valor a la organización y que las empresas empiecen a entender que equipo directivo y colaboradores son uno mismo. Yo creo que esa transformación propositiva tiene que llegar ahí. El tema de innovación holística no puede ser entendido únicamente como temas de capacitación sueltos. Y ya tomé un diplomado de mentalidad emprendedora, ya tomé otro curso de finanzas para no financieros, y después, ¿cómo los integro? ¿Y qué hago con todo ese conocimiento? Como les mencionaba, nos enfocamos al principio mucho en el plan de negocios, después en la formación del emprendedor. Ahora es tiempo de enfocarnos en la creación y el fortalecimiento de equipos que realmente tengan la capacidad de sostener ese emprendimiento o esa empresa que ya está con la cortina abierta operando. Y entonces esta foto es un pequeño tributo a todos esos estudiantes que se han atrevido a cambiar ese paradigma y que se atreven a formar equipos y que se pelean y se contentan y buscan desarrollarse como emprendedores, pero acompañados de otros, buscando las fortalezas que otros tienen, complementando sus áreas de conocimiento técnicas con las áreas técnicas que tienen otros. ¿Qué te recomiendo también? Que busquemos y aprovechemos muchísimos recursos para desarrollar tu empresa o para tu emprendimiento, para la idea que tienes hoy en día en la mente de lo que deseas emprender. Y puedes acudir a un montón de lugares. Esa foto es de un lugar que existe acá en Morelia, que se llama Espacio Emprendedor, que es un programa del gobierno estatal, donde se fortalece a las empresas y a los emprendedores en términos de capacitación, asesorías, consultorías, con todos los temas que les menciono. Pero también están todos los centros de incubación e innovación empresarial del Tecnológico Nacional de México, de la UNAM, del TEC de Monterrey. Están muchas organizaciones y fundaciones como Watwani, Ashoka, Impulsa. Tenemos muchos eventos como Talent y muchísimas cosas más que están otros más, que están ahí en el ecosistema. Entonces, en México se ha creado ya un ecosistema para innovación. Mi consejo es que te sumerjas, que te metas a ese mundo, que absorbas, que hagas networking con las personas que están metidas en ese tema, que te relaciones con ellos, que les compartas lo que quieres hacer. Créeme que difícilmente alguien te va a querer robar la idea. O sea, una cosa es pensar y otra cosa es hacerlo, ¿no? Y para hacerlo se requiere dedicar muchísimo tiempo y esfuerzo y creo que aquí, pero si compartes lo que estás haciendo, muchísima gente te va a poder apoyar, retroalimentar y darte conexiones para que puedas lograrlo y desarrollarlo. Y por ejemplo, es una fotografía en particular del Tecnológico de Iztapalapa 3, que para mí fue muy atinado ponerla en esta presentación porque habla del deseo de una institución por fortalecer estas competencias en innovación, por crear estos ecosistemas, por crear en los jóvenes esta mentalidad que es posible. Yo creo que eso es algo muy importante que tenemos que tener hoy en día, pero los espacios ahorita están vacíos por lo que estamos viviendo. Ya llegaremos a ocuparlos. Ahorita es momento de reflexionar qué queremos hacer, hacia dónde nos queremos dirigir, y después esos espacios van a estar retacados de emprendedores deseando fortalecer sus equipos de trabajo. Yo quiero cerrar con esta reflexión. Yo creo que tenemos que ser la causa de todo lo que queremos que venga. Tenemos que pensar, actuar, nos vamos a equivocar seguramente y seguramente también vamos a aprender, pero sobre todo perseveremos. Si quieres que en el futuro nos podamos volver a abrazar todos, que podamos volver a tener eso que ahora estamos valorando, si queremos cuidar a estas personas que están en situación de riesgo, creo que tienes que ser la causa de eso que quieres que venga.
piensa cómo vas a hacer esa causa. Para bien o para mal, tú puedes ser esa causa de lo que quieres que venga en lo consecutivo. Y así que adelante, piensa, actúa, si te equivocas, sigue adelante, aprende, pero sobre todo persevera. Persevera, porque hoy en día se están abriendo muchísimas oportunidades que la gente saldrá a buscar nuevos productos, nuevos servicios, pero con nuevos enfoques, nuevos esquemas de consumo, nuevas reflexiones en torno a cómo son generados estos productos y servicios. Entonces, hoy en día hay una gran gama de oportunidades que se van a abrir. Hay que aprovecharlas, no va a ser fácil, no es tema de crear un negocio en 3 semanas, pero sí es un tema de empezar a hacerlo y sobre todo moverte rápido, de empezar a detectar qué está ocurriendo, detectar esos balones que te está mandando la vida, trata de captar esas jugadas y trata de ponerlas en práctica. Entonces hay que ser la causa de eso que queremos nosotros que venga en el futuro. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, agradecemos al maestro Obed por este webinar que, bueno, interesante tema. A continuación, la profesora Ángeles Reyes, ella es la jefa del Departamento de Vinculación de aquí del Tecnológico de Iztapalapa 3. Ella nos apoyará con la moderación de las preguntas y respuestas. Obviamente les invitamos a, si tienen alguna pregunta, escríbanla aquí en el área del chat, igual de dónde nos están acompañando y sus correos electrónicos para ver si después los podemos contactar y resolverla a más a detalle. Maestra Ángeles. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradecemos a todos los que se conectaron a través de Zoom para este webinar. También agradecemos a todos los que nos acompañaron a través de Facebook. Tuvimos afortunadamente bastante quórum. Y bueno, maestro Obed, pues muchísimas gracias por darnos y dedicarnos su tiempo. Usted un apasionado. Y pues justamente vamos a comenzar con algunas de las preguntas. Mencionaba acerca de la innovación y del comercio justo o fair trade. ¿Cuál sería el principal obstáculo de implementar Fair Trade en México? Yo creo que un tema por el cual el Fair Trade crece lentamente es que hay etapas en las cuales esto se puede implementar. Al inicio en un emprendimiento es muy difícil que puedas compartir las ganancias, porque el negocio está luchando por la sobrevivencia. El negocio apenas empieza a tener recuperación de capital. Entonces, no es momento de poder compartir. Es un momento en el que todos tenemos que apretarnos el cinturón y tenemos que empezar a hacer que la empresa tenga solidez. Cuando yo platiqué con varios empresarios de Fair Trade, me comentaban ellos que para que sea considerado Fair Trade, debes compartir, fíjense, el 40% de tus ganancias, debes compartirlo con toda la cadena que generó ese producto, ese servicio. Eso, cuando yo platiqué con ellos, dicen, nos ponen en unos aprietos fuertísimos en temas de liquidez, de flujo de capital, para poder nosotros realmente compartir esa parte del capital. Pero creo que si entendemos que las empresas llevan un desarrollo igual que las personas, que en algún momento dado, al inicio, nos podemos todos ajustar para que la empresa tenga rentabilidad y solidez, en un futuro sí podríamos tener, compartir esas ganancias. En otro momento, en otra etapa de la empresa, quizá 5 o 6 años después, cuando el emprendimiento ya tenga más solidez, empezar a tener ese esquema. Pero creo que el principal obstáculo viene de la visión con la que los emprendedores han creado ese emprendimiento. Porque cuando yo platicaba con estos empresarios de Fair Trade, nos decían, pues es que nosotros desde que creamos esta organización, lo hicimos siempre con ese objetivo. Algún día, en cuanto nos sea posible, vamos a empezar a compartir todos los beneficios económicos con toda la cadena que está involucrada atrás de nosotros. Y obviamente esto es hablando de pequeñas empresas y emprendimientos, pero si estamos hablando de empresas ya grandes que ya tienen muchísimas ganancias, yo creo que el principal problema para que el Fair Trade se pueda dar es este tema de la especulación financiera. Yo como inversionista busco mover mi capital a donde tenga mejores tasas, donde se esté pagando mejor, porque obviamente estoy buscando multiplicar mi capital.
Y creo que en ese sentido, el principal problema es esa especulación, esa avaricia de la que les platicaba, ¿no? Donde, ¿por qué no buscar que mi capital preserve su valor en el tiempo y ciertamente tenga alguna ganancia más? Yo creo que eso es importante, ¿no? Puede ser hasta cierto punto justo, pero no especular demasiado, porque esa especulación donde queremos tasas de retorno altísimas y queremos que nuestro capital crezca y acumulemos riqueza, solo está abriendo más brechas. Y al final lo vamos a padecer todos. Entonces creo que el objetivo con el que es creada la empresa y la especulación financiera son esos grandes atorones por los cuales el Fair Trade no ha avanzado en muchas categorías. Actualmente solamente vamos a encontrar el sello de Fair Trade en pocas categorías. En productos como frutas, algunos textiles, pero no hemos incrementado mucho las categorías. Los balones de fútbol están en la categoría de Fair Trade, ¿eh? Hay balones producidos con el sello de Fair Trade. Entonces, pero esas yo creo que son las principales causas por las cuales el Fair Trade no está avanzando al ritmo que debiera. Muy bien, muchas gracias. Eso justo nos lleva a otra pregunta. Nos preguntan, ¿de qué manera afectaría la economía circular a las empresas actuales, ya que su supervivencia de algunas se debe al cambio frecuente de sus productos? Y al hacer un producto de larga duración, tendrían menores ingresos. Hablando, por ejemplo, de empresas de tecnología, por ejemplo. Sí, claro, evidentemente. O sea, volvemos al mismo tema, ¿no? El que tú hagas esta parte de la obsolescencia programada, por ahí inclusive pueden encontrar en Internet si navegan todo este tema y toda esta discusión que se dio en torno a la obsolescencia programada, tiene que ver con esta reactivación de la economía. Pero, ojo, no confundir la obsolescencia programada que puede generar ese ciclo económico con la economía circular. La economía circular lo que busca es que todas esas materias primas que tienes puedan ser reaprovechadas en algún momento dado, que las empresas puedan buscar reutilizar esas materias primas, que puedan evidentemente regresarlas o ser aprovechadas por otro. Sí, definitivamente es una lucha, ¿no? Porque introducir con economía circular dentro de los conceptos de la concepción de los nuevos productos, evidentemente va a reducir el flujo de económicos en las empresas, evidentemente. Y eso evidentemente tendría que reducir la especulación que los inversionistas esperan recibir a cambio. Pero es la única manera en la que tenemos que hacerlo, es sustentable. Es la única manera que podemos hacerlo sustentable. Y esto significa transformar y educar a los que están haciendo los negocios. Eso significa formar una nueva escuela de empresarios. Y los empresarios actuales cobrar conciencia de esto que está pasando. Y la obsolescencia programada puede hacer que yo genere productos de corta duración, pero que sus materias primas sean reaprovechables, que no sean únicamente un desperdicio de difícil manejo. Creo que eso puede ayudar o catalizar un poquito que la economía circular entre en la humanidad, pero sin duda esto no va a ser algo que como una varita mágica va a ocurrir el siguiente año, ya lo vamos a tener, sino es un cambio de conciencia que va a ocurrir dentro de las siguientes décadas, hablo de décadas, que va a ocurrir en la sociedad, pero que tenemos que ser promotores de eso, porque estamos viendo que lo que estamos viviendo no es sustentable, definitivamente. Sí, justo Aldo Martínez Baena nos pregunta eso, si crees que realmente el verdadero problema sea de la empresa o qué pasa, por ejemplo, con los temas de explotación tanto de suelo como de la mano de obra. Híjole, yo creo que la desigualdad que vivimos es tan grande que para algunas personas podemos entender a la empresa como una unidad generadora de bienestar económico y no como una unidad generadora de bienestar social. Creo que tenemos que recuperar esa esencia, entender que la empresa también es una unidad que puede transformar a su entorno. Y obviamente el uso del suelo y el aprovechamiento de los recursos deben ser entendidos de una manera que podamos optimizar su uso. También, por un lado, hablamos de escasez de alimentos, pero es tremenda la cantidad de alimentos que se desperdician en el mundo.
Entonces, a veces no es un tema del uso del suelo, sino es un tema de logística, es un tema de negocio, de cómo poner los alimentos en manos de quien lo necesita, porque realmente alimentos se producen muchísimos, se desperdician una gran cantidad de alimentos en el mundo, y el tema del uso del suelo hoy en día requiere fuertes regulaciones, pero que sean válidas, que sí realmente se puedan aplicar. Estamos viendo nuevas estrategias. Tenemos que implementar nuevas estrategias de cultivos, nuevas estrategias del aprovechamiento de los recursos hídricos, nuevas tecnologías. Ya existen estas tecnologías también. Entonces, al final, nadie está queriendo sacrificar su especulación financiera al hacer esta transformación de los medios de producción, porque requieren una inversión en la transformación de las técnicas de producción. Y esa inversión, pues obviamente retrasa o desfasa los retornos de inversión. Pero eso tarde o temprano tendrá que ocurrir, porque al ritmo que estamos, pues aunque ahorita haya alimentos suficientes y sea un problema de distribución, el suelo se está agotando, la transformación del suelo está devastando el planeta y definitivamente tenemos que modificar esta situación hacia esquemas que utilicen estas tecnologías, que utilicen estos sistemas que nos den mucho más aprovechamiento del suelo por metro cuadrado y que obviamente se enlacen a cadenas de producción más eficientes y con tecnologías mucho menos agresoras con el ambiente. Definitivamente esta inversión tarde o temprano tendrá que hacer y tendrá que hacerse paulatinamente, no puede hacerse de golpe porque tampoco existe el capital necesario para hacer esa transformación de la noche a la mañana, pero evidentemente tendremos que hacerlo de manera paulatina. Muchas gracias, maestro Bet. Nos pregunta Eduardo Bustos, del TEC de Ocotlán. ¿Cuál es la diferencia entre responsabilidad social y fair trade? Bueno, la responsabilidad social tiene que ver con el valor compartido de una empresa. Cuando una empresa que tiene operaciones en una localidad busca atender o ayudar a subsanar los problemas de la localidad en la que está operando. Si esa localidad tiene problemas, por ejemplo, de abastecimiento de agua, pues la empresa busca la creación de alguna represa o de alguna, de alguna creación de captación de recarga de mantos acuíferos. Está buscando cómo subsanar los problemas de esa comunidad. Está buscando cómo ayudar a esa sociedad. Si carecen de una clínica de atención, por ejemplo, para el nacimiento de los bebés, pues busca equipar o busca adaptar alguna clínica para que pueda subsanar esa deficiencia. Y el Fair Trade tiene que ver con una práctica que revisa cómo fue desarrollado un producto, que las materias primas que se hayan utilizado no haya sido, por ejemplo, madera clandestina, sino que haya sido obtenida de producción de madera lícita, que no haya mano de obra infantil, que no se haya generado el producto bajo condiciones de esclavitud moderna y que también se repartan o se distribuyan ganancias a la gente que interviene en toda la cadena productiva. Tiene que ver con este esquema de distribución de ganancias y de revisar que los productos hayan sido generados de manera ética. Esa sería la principal diferencia entre ambas. Pero ambas son necesarias. Ambas son prácticas de valor. Muy bien, muchas gracias, maestro Bet. En torno a esto y a todo lo que está sucediendo actualmente, ¿cambiarán los modelos de validación de negocios? ¿Cuál cree usted que serán las modificaciones actuales que podrá tener, hablando de un modelo, el que usted mencionó, uno de los más usados y conocidos por todos, que es el modelo Canvas? ¿Cuáles tendrían que ser las adecuaciones que ahora tendrán que tener los nuevos modelos de negocio? Yo creo que veremos, vamos a ver evidentemente una casilla de prácticas de valor. Evidentemente, dentro del modelo de negocios, pues siempre vemos tu segmento de mercado, tu propuesta de valor, tu relación con tu cliente, tu análisis de costos y demás, pero también vamos a ver ahí una casilla que tiene que ver con la práctica de valor. Justamente en el Canvas hay una parte donde se habla de tus recursos clave, o sea, cuáles son tus recursos clave que tienes y tus aliados estratégicos. En la parte izquierda del Canvas, en la parte izquierda se observa
esa parte donde tienes tus recursos clave y tus actividades clave. Creo que ahí hace falta esta casilla que se involucre en las prácticas de valor. Y dentro de la propuesta de valor hacia el cliente únicamente se está observando la innovación en términos del usuario, como mencionaba Eric von Hippel, ¿no? La innovación manejada por el usuario y estas metodologías como menciona Tim Brown en Design Thinking, ¿no? Pensadas en el usuario. Yo tengo por un lado mi segmento de clientes y mi propuesta de valor, pero yo creo que en este intermedio donde está la relación con el cliente y mis canales intermedio, ahí va a existir un factor ético que tiene que ser bien valorado por el cliente en la manera como se está generando este producto, este servicio. Yo creo que esas serán dos de las modificaciones que podremos ver en un futuro acerca de cómo se están generando modelos de negocio. No necesariamente estoy diciendo que esto lo vaya a ocurrir tal cual como yo estoy pensando, así lo puedo imaginar yo, pero seguramente la gente que está trabajando en la generación y validación de modelos de negocio lo podrá esquematizar de diferentes maneras, pero sí se hace necesario incluir estos drivers dentro del modelo de negocios. Y para validarlo tradicionalmente lo que hacíamos es probar las ideas de negocios, estas hipótesis de negocios, preguntando a los potenciales clientes y confrontando con nuestro producto mínimo viable y estarlo ajustando. Pero hoy en día tendremos que incluir en esa prueba de negocios a otros expertos, por ejemplo, expertos en producción que tienen que ver con el impacto, que nos puedan hablar del impacto que nuestro producto puede generar en el ecosistema, etcétera, etcétera, ¿no? Gente que sea experta en el manejo de cadenas productivas, que nos permita tener una visión más integral de lo que está ocurriendo si agregamos tal o cual elemento al producto. Entonces, probar esas ideas de negocios no tendrá únicamente que ver con consultar al usuario, sino consultar también a otros expertos en todas las implicaciones hacia los que nos está llevando el diseño de nuestro producto o servicio. Entonces, probar las ideas va a involucrar abrir el espectro de personas que vamos a tener que entrevistar para probar estas ideas de negocios y validarlas también desde el punto de vista de estos otros expertos. Muy bien, maestro. Habló usted acerca de las soft skills, que son las habilidades blandas necesarias justo en estos tiempos más que nunca para poder salir adelante y, pues bueno, abrirse a un mundo que está cambiando constantemente. Sin embargo, ¿cómo podemos generar o activar el pensamiento sistémico? Híjole, yo creo que hay que salir al mundo. Hay que salir al mundo para hacerlo. La única manera es atrevernos a actuar, a interrelacionarnos. Y como mencionaba, en ese proceso nos vamos a equivocar. Es cobrar primero conciencia de lo que estamos haciendo, tener esa empatía de la que les podía platicar. O sea, en ese orden, primero tener autoconciencia, quién soy y qué busco hacer. Y segundo, tener empatía hacia los demás y salir al mundo, salir a hacerlo. Concretamente, para los jóvenes que nos están viendo, les recomiendo que busquen en la web certificacionproton.org. Ahí yo colaboro con estas organizaciones sin fines de lucro para poder ayudarlos a desarrollar estas competencias interculturales, internacionales. Y hay algunos esquemas bien interesantes. Los ponemos a trabajar en algunos proyectos sociales que tienen un propósito durante un tiempo de duración corta. Trabajan en un contexto intercultural con gente de otros países y enfrentan retos tremendos de comunicación, de entendimiento, de diferentes visiones y tienen que solucionarlos en un corto plazo, porque hay beneficiarios, usuarios de ese proyecto de cooperación internacional que están esperando los resultados. Y obviamente esto les implica realizarlo en su país o moverse a otros lados. Ese es un esquema muy concreto que les puede ayudar a desarrollar estas competencias, pero de manera más general, lo que tenemos que tener presente siempre en nuestras vidas es la autoconciencia de quién soy, cómo estoy evolucionando como persona, siempre la empatía con los demás y obviamente el pensamiento sistémico involucra estar informado de todo lo que acontece, tener siempre información, estar analizando las megatendencias, qué está pasando, leer esos reportes, esos informes de qué está ocurriendo en el mundo y lanzarme a hacer cosas. Y al lanzarme a hacer cosas, obviamente, tengo que reflexionar que cada cosa que estoy haciendo, cómo o de qué manera va a afectar a otras personas. Y el aprendizaje va a ser mucho en el camino. O sea, no hay en sí una receta como tal, pero el aprendizaje se da mucho en el camino.
Muy bien. Justo nos preguntan, ¿qué sería lo primero, lo más importante para emprender? ¿Qué sería tal vez lo primero que habría que aprender para emprender? Yo creo que el primer punto es que pienses por qué quieres hacerlo. ¿Por qué quieres hacerlo? Entender este punto es la base, ¿no? He conocido a lo largo de varios años emprendedores que quieren tener una empresa porque quieren que les llamen empresarios, porque lo quieren así, les gusta que les digan que son empresarios. Otros dicen, pues es que yo quiero ganar mucho dinero, y créeme que no necesariamente todos los emprendimientos generan mucho dinero, ¿no? Y además no es necesariamente el objetivo, ¿no? Hay otros que emprenden porque no les quedó de otra. Hay un gran porcentaje, por ahí se estima más del 20% de los emprendedores en el mundo, pues no les quedó de otra. O sea, no tuvieron acceso a una oportunidad laboral. Pero yo creo que en tu caso no debe ser como un estudiante o un profesionista que está formando, no debe ser pensar en el dinero o en el estatus social que te pudiera representar, decir que eres director o fundador de tal o cual empresa, este, sino que tienes la oportunidad de realmente reflexionar. Primero, ¿por qué quieres emprender? Porque todo emprendimiento va a crear una transformación en su entorno. ¿Qué quieres transformar? ¿Qué es lo que estás pensando? Por ejemplo, cuando platicaba con mis alumnas acerca de este tema de un centro de atención integral a la ansiedad, mencionábamos con ellas que, ¿qué quiero transformar yo como parte de ese equipo y ellas como emprendedoras? Quiero transformar la realidad de esas personas que tienen ese padecimiento. Que es horrible tener esa sensación de ahogamiento y que a las 3 de la mañana no sabes si te vas a morir, si te va a dar un infarto, qué va a pasar, y que al día siguiente vives con las zozobras y te vas a volver a sentir mal. Entonces, eso es lo que yo quiero cambiar. Entonces, ese es el primer punto. Reflexionar por qué quieres emprender. Ahí inicia todo. Muy bien, muchísimas gracias, maestro. Seguimos teniendo más preguntas. Nos preguntan, ¿cree que el déficit económico del país es por la falta de apoyo a las MIPYMES y la escasez de empresarios innovadores o parte de la mala administración de los anteriores gobiernos? Ambas, ambas. Esto es multifactorial. Evidentemente tenemos una carga del pasado que hoy en día está repercutiendo de manera tremenda. Eso no es un tema a discutir, eso es una realidad. Eso es una realidad, todos lo sabemos, no es algo que se pueda negar. Pero definitivamente, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Sí es responsabilidad nuestra. ¿Qué vamos a hacer nosotros para cambiar esta realidad? Y en ese sentido, fomentar el desarrollo del espíritu empresarial es clave, es clave, es clave, porque el asistencialismo no puede durar por mucho tiempo, o sea, de alguna manera tiene que abastecerse de recursos y estos se tienen que generar. Entonces, el espíritu empresarial, el fortalecer el mercado interno, fortalecer a las pymes, fortalecer a los emprendedores, es crucial si queremos tener un desarrollo económico viable como país, como nación. Entonces, crear políticas que realmente las puedan apoyar. Y con esto no me refiero necesariamente a dinero, porque finalmente el dinero hay, el dinero es un commodity, realmente lo puedes conseguir a través de diferentes esquemas con inversionistas, con la banca. Algunos esquemas son más ventajosos que otros, pero el dinero finalmente no es el factor, sino el crear las condiciones regulatorias que permitan a los emprendedores poder prosperar, que permitan poner el suelo parejo en la competencia, que permitan proveernos de esquemas de certidumbre y de confianza, sobre todo un tema de confianza de poder invertir. Hoy en día todo el mundo tiene desconfianza, no sabe en qué categorías va a invertir. Entonces yo creo que el crear confianza, certidumbre, esas condiciones regulatorias, económicas y políticas fiscales que beneficien a los emprendedores es crucial como política pública en los siguientes años. No puede ser que la carga fiscal sea tan fuerte para alguien que apenas va empezando. Es como lo mencionábamos en el Fair Trade, ¿no? No puedo al inicio empezar a distribuir todas las ganancias si todavía no puedo ni recuperar la inversión inicial, ¿no? Yo creo que es importante entender esto, que la carga fiscal debe ser gradual y las políticas públicas deben migrar para crear esquemas
esquemas que gradualmente incrementen las obligaciones, pero que en un principio puedan beneficiar a los emprendedores, que puedan ayudarles con el tema de seguridad social de los trabajadores, etcétera, etcétera. Toda una serie de políticas que pueden ser realmente importantes, porque el dinero, créanme que en este país hay mucha gente que lo tiene y que está dispuesta a invertir. Y no todos esos empresarios son, o todos esos inversionistas son voraces y lo que buscan es tener más dinero, ¿no? Muchos de ellos están en una fase en la que buscan crear impacto social. Entonces, sí hay grupos de inversionistas que buscan de manera ética apoyar emprendedores, pero hay que tener buenos proyectos. Yo creo que ese también es otro punto. Si a todos se nos ocurre hacer galletas con azúcar, pues seguimos sin tener propuesta de proyectos. Tenemos que crear proyectos que realmente sean buenos, que tengan capacidad de ser escalados, que tengan capacidad de tener rentabilidad. Y la formulación de estos proyectos pues implica mucha observación del entorno y obviamente por ahí también ese es otro problema, ¿no? Podemos hablar de conseguir el dinero y de todas las políticas y todas las condiciones, pero también está el trabajo de los emprendedores de generar buenos proyectos y tomarse el tiempo para generar una buena idea y validar la idea para que valga la pena trabajar en ella. Wow, interesantes todas sus palabras, maestro Bet. Pues tenemos todavía más preguntas, sin embargo, ya el tiempo nos apremia. No quiero terminar o despedir esta sesión sin agradecer, obviamente, a todos aquellos que nos acompañaron. Tuvimos, afortunadamente, pues, compañeros de varios tecnológicos de diferentes partes de la República. Tuvimos desde el IPN Zacatecas, Silao, de Mororáhuac, Iztapalapa 2, de La Laguna, de Tlalnepantla, Toluca, Morelia, Cuauhtémoc, Ciudad Cuauhtémoc, Ocotlán, Iguala. Así es que, bueno, disculpa, pero la verdad es que Tishimo, pues que nos haya brindado este tiempo, que nos haya llevado de la mano justamente con su pasión que es la innovación. Y bueno, le dejo la palabra a nuestro subdirector de planeación, al licenciado Edgar Osiris, para que pueda dar por terminada justamente esta reunión. Maestro Bet, bueno, primeramente agradecerle. Gracias, profesora. Agradecerle que nos haya acompañado, que nos haya dado esta interesante plática. A nombre de nuestro director, el licenciado José Nino Hernández Magdaleno, pues le damos las gracias a usted. Igualmente les damos las gracias a todos los tecnológicos que nos acompañaron, a todos los CONALEPs de toda la República, así como toda la República, bueno, tecnológicos de toda la República y de los CONALEPs nos estuvieron observando. Por ahí también vi el IPN Zacatenco, bastantes personas que estuvieron conectadas con nosotros y como los mencionó la maestra Ángeles, pues bueno, a todos ustedes muchas gracias. Esperamos que nos puedan acompañar en las siguientes sesiones, en los siguientes webinars. Ya tienen ahí en nuestra información. Maestro Bet, pues agradecerle mucho esta interesante plática. Esperamos contar con su presencia en otro momento. Ya la agendaremos para que tengamos pues más temas interesantes en este tema. Maestro. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Agradezco a todos y muchísimas gracias. Y estamos a sus órdenes y esperamos que toda esta reflexión sea de mucha utilidad. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos y muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo de Toluca. Saludos para todos. Saludos.